Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Un gusto enorme saludarles, jóvenes estudiantes. Qué grato me da poder coincidir con ustedes en este espacio en el que estamos haciendo un streaming en vivo a partir del uso de las tecnologías. Hoy se nos ocurrió en darle un giro de 180, pero dicen que los que dan giros de 360 dicen que al final quedan en el mismo lugar. Entonces digo, vamos a hacer un giro de 180 para modificar un poco la dinámica y que ustedes hoy, precisamente 11 de junio del año 2024, puedan un poco tener panorámica de lo que vamos a estar estudiando en la clase de hoy. Pues bueno, una de las cosas que me alegra es que la semana pasada tuvimos una conversación muy amena, estuvimos presentando el programa, luego les dejé una lectura para que sacaran o extrapolaran ideas centrales, elaboraran una infografía, se subiera como tarea 1, y luego pues les compartí un video de una clase que di hace mucho tiempo cuando tenía el pelo largo, ¿no? Y estábamos ahí con un poquito de sobrepeso, pero muy contentos de platicar sobre todos estos escenarios problematizadores de la educación inclusiva y de cómo la atención inclusiva a la niñez es un elemento prioritario de las nuevas dinámicas formativas. Entonces, considerando estos elementos, hoy vamos a compartirles una temática muy interesante en donde quiero hablar sobre los basamentos históricos que empiezan a darle forma a lo que es la educación inclusiva. Entonces, para ello, yo quiero compartir, por ejemplo, esto. Permítanme, dejar de presentar. No. Voy a intentar hacerlo con pestaña de Chrome. No. Intentar hacerlo con ventana. A ver. Vamos a ver si se ve en pantalla. No compartas pantalla completa ni la ventana, nada. Una sola pantalla o una ventana diferente. Y no. Y perdonen, esto es parte de lo que nos toca desarrollar. Vamos a volver a compartir acá. Voy a intentar hacerlo así. Vamos a ver si. A ver. Bueno, yo espero que ustedes estén ya viendo mi pantalla. Yo esperaría que sí, que no debería de haber ningún inconveniente. Vamos a intentar hacer la prueba. O parece ser que no se está compartiendo. Vamos a ver, algo está pasando, no se preocupen, que es parte de de las complicaciones que tenemos cuando se oiga mejor. Vamos a ver. Esto, permítanme. Vamos a volver la pestaña pantalla completa. Y aquí. Está complicadillo esto, ya me estoy preocupando porque pues qué bueno de que tengo de alguna forma un monitor donde estoy de alguna manera dando seguimiento a lo que estoy haciendo en pantalla. Y esta es una de las cosas que últimamente he tenido que pelear con Meet de Google, con Zoom no me da esa problemática. Pero bueno, ustedes no se preocupen, yo estoy haciendo las pruebas pertinentes. Voy a intentar hacerlo así con Meet. No, dejo de compartir. Y mientras tanto, ahora sí. Pues no, porque sigue sin presentarse. Entonces,
y aunque estoy presentando para todos, no se visualiza que la pantalla esté para todos. Son temas técnicos que me imagino que cuando esté editando el video lo voy a intentar corregir, sin embargo, por alguna razón esto me está pasando, pero bueno, ni modo, son cosas que las tenemos que vivir para, para poder saber de qué va esto. Vamos a cancelar, vamos a volver a compartir. Mientras les voy comentando, la intención de hoy es generar todo un apartado histórico sobre lo que es y representa el escenario de la educación inclusiva. Esto es bastante significativo por cuanto que, vamos a intentar, que no me la permite. Si la logro compartir así, acá, y quiero ver si, bueno, voy a intentar hacerlo así porque no me da de otra, digo, con la pena no puedo hacerlo de otra forma, pero voy a intentar hacerlo así. Bueno, déjenme les comento, voy a intentar incluso hasta maximizar para que se vea un poquito más grande. Hoy lo que quiero es presentarles la agenda pedagógica con la cual vamos a estar interactuando. Hoy vamos a hablar sobre cómo vamos a explorar en el abordaje teórico del contenido. Vamos a hacer introducción metodológica del tema, siempre partiendo de los objetivos. Vamos a desarrollar lo teórico y lo práctico. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas en todo momento. Para eso tenemos también el grupo de WhatsApp. Una de las particularidades de generar esta actividad educativa es que, como queda el material grabado, al ser un streaming en vivo, entonces lógicamente usted lo que hace es que puede acceder a este material las veces que usted así lo sienta necesario, retrocediendo, poniéndole pausa, adelantando el video, porque quedará lógicamente en plataforma. Ruego, por favor, darle like a este video, dejar su comentario crítico y analítico para que pueda demostrarme que ha participado y que ha tenido asistencia a la actividad. En virtud de ello, los objetivos, lo hemos hablado la semana pasada, es un poco comprender cuáles son las perspectivas de la educación inclusiva desde lo teórico, pero cómo desde lo teórico entendemos las realidades educativas para transformar el hecho educativo en algo más democrático, pluralista e incluyente, ¿no? Una competencia que vamos a buscar potenciar en este escenario educativo es contribuir a esta reflexión y a esta asimilación de un modelo de educación inclusiva y no tener esa visión tan negativa, ni tampoco creer como estudiante que lo que yo digo es la realidad, ¿no? O sea, los espacios de formación democrática pues nos dan eso, ¿no? Esa capacidad de poder entender y comprender que la educación es un ente cambiante, es toda es una evolución, es un acto evolutivo y que por lo tanto tenemos que entender que el hecho educativo tiene ventajas, desventajas y que a veces no es incluyente, que a veces tiende a marginar a las grandes mayorías sociales, pero ¿cómo transformamos esto? Pues bueno, déjenme les platico. Van a haber algunos elementos como misión de la asignatura, visión, asistencia, tema de puntualidad. De hecho, hablo de propuestas de evaluación, hablo de los valores de la clase. Pero a esto probablemente no hay que hacerle mucho énfasis porque es parte de lo que yo utilizaría en una clase presencial. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer ahora en la clase virtual? Lo primero es cuestionarnos, ¿qué es la educación inclusiva? Voy a decir, la educación inclusiva, como la vamos a ver desde la óptica de la Secretaría de Educación Pública de México, es un modelo educativo. ¿Qué busca este modelo educativo? Bueno, pues busca atender las necesidades de aprendizaje de la comunidad de educandos, en donde vamos a hacer énfasis en aquellos sectores más vulnerables o más tendientes a la marginalidad y a la exclusión social. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva como tal va a ser considerado una especie de proceso en donde vamos a buscar desde el interior del aula y de nuestras capacidades profesionales como educadores, transformar estas realidades a ambientes más incluyentes, a ambientes más capaces de atender las necesidades educativas especiales. Y esto nos permite entender que educar es algo totalmente distante, independientemente de nuestra raza, nuestro género, nuestra condición social, cultural y económica. La educación de calidad es un derecho adquirido para todos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Miren, una cosa que hay que ver es algo que se llama la educación inclusiva, y es que esta educación inclusiva
hace que las escuelas se vuelvan inclusivas, una escuela para todos. Desde los años 80 y los 90 empiezan a surgir movimientos de padres y madres y de profesionales de la educación en donde dicen, a ver, la educación especial no es solamente para la persona que no puede hablar, que no puede ver, que no puede escuchar. O sea, las necesidades educativas son muchas, no solamente se circunscriben a limitaciones físicas. Y empieza un movimiento que se denomina el movimiento Rey, surge en Estados Unidos. Este movimiento tenía a grandes académicos al frente, a Steinbach, a Reynolds, a Wan y Wahlberg, y ellos manejaban la idea de unificar la educación especial y la educación formal, es decir, que todo estudiante con necesidades educativas especiales, y lo digo entre comillas especiales porque realmente todos tenemos de alguna manera necesidades educativas especiales, puedan convivir con total normalidad en escuelas, llamémoslo así, escuelas que no son para personas con necesidades educativas especiales. Es decir, que no quiero utilizar el término normal porque luego, como estas cosas quedan grabadas, no quisiera dejar un antecedente de alguna mala interpretación o un mal uso del término, porque la naturaleza humana es que aunque yo haya hecho todas las cosas bien, como la menor cosa que yo haga mala, pues serviría para tener un argumento para tratar de botarme en desprestigio toda una carrera, ¿no? Entonces tengo que ser muy elocuente, pero muy cuidadoso con las palabras que utilizo en estos escenarios de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque aquí la intención es que ya Naciones Unidas, para el año 2005, ya hablaba sobre cómo las escuelas deben de eliminar la exclusión en términos de necesidades educativas especiales y volver que la escuela, como espacio pluralista, democrático e incluyente, tenga participación de una educación para todos, para todas. Una educación sin discriminación, una educación integral, una educación que reconoce la discapacidad del estudiante, una educación que nos permita acceder a los elementos más básicos de los hechos educativos. Y esto era algo que si bien es cierto, lo mirábamos en el 2005 por parte de UNESCO, ya Anscombe, en una posición más científica, lo argumentaba ya por 1998 y decía, hay que eliminar el término de educación especial. Hay que hablar de una educación incluyente, una educación en donde alumnos y alumnas sean todos valederos desde la misma óptica. Para ello, hay principios y estrategias de la escuela inclusiva, aunque yo no me voy a detener a explicar estos, porque creo que son muchos, sí les dejo la imagen para que vayan más o menos ustedes entendiendo de qué manera la escuela se vuelve un hecho que transforma. Esto es, una escuela inclusiva parte de una cultura colaborativa como requisito indispensable e imprescindible para construir una educación que considere a todos y a todas por igual. Esta educación inclusiva es una educación que transforma el currículo, que forma el profesorado para darle más conciencia social, que fomenta liderazgos positivos y que modifica la cultura organizacional de las instituciones educativas para volverlas más incluyentes, más inclusivas. Acá la docencia adquiere un compromiso con el cambio. Acá volvemos de nuevo a hablar sobre estos lineamientos históricos de cómo empieza a verse en el escenario mundial la educación inclusiva. Bueno, uno de los grandes acontecimientos es el que se suscita ya por 1978, cuando se publica el informe Warnock. Este informe estaba a cargo de Mary Warnock. Este informe se da en Reino Unido, en Inglaterra, y en dicho informe ya empezaba a verse a la educación como un bien general al que todos y todas deben de tener acceso. Esto es con el afán de que una persona con acceso a una buena educación es una persona que puede tener mejores oportunidades de trabajo y en lógica consiguiente mejor calidad de vida. Entonces, Mary Warnock empieza a fomentar esta necesidad urgente de ver a la educación inclusiva, no como una educación especial, sino como una educación en donde la gente pueda tener nuevas panorámicas, nuevas perspectivas. Hay que entender que el informe Warnock empieza a hablar de este carácter adicional, pluralista e incluyente, que debe tener la educación inclusiva, para que el docente tenga capacidades para atender a estas personas con estas complejas discapacidades, como se manejaba el término en aquel momento. El informe Warnock habla de necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas especiales son situaciones de aprendizaje, todas las vivimos. Yo voy a hablar por mí, ¿no? Yo quisiera hacer como énfasis en lo que yo he estado viviendo
con el tema de las necesidades educativas especiales. A mí, por ejemplo, me ha tocado vivir estas necesidades en virtud que en mi niñez yo desde los 5 años podía leer, pero no podía escribir. Esa es una necesidad educativa especial. Yo tengo niños que son buenísimos para la literatura, que son buenos declamando poemas, porque son pésimos para matemática. Y no significa que sean malos estudiantes. Significa que aprenden de diferente forma. Y el aprender de diferente forma te lleva a entender que tienes una necesidad educativa especial. El informe Warnock empieza a distinguir lo que son las necesidades educativas especiales y dice, bueno, es que estas necesidades nos permiten que la escuela empiece a flexibilizar el currículo y que sus docentes empiecen a modificar los elementos básicos del currículo para que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad. Veámoslo como forma de parangón reflexivo. Cuando fue la pandemia, había educación para pobres y había educación para ricos, porque si bien es cierto, todo el mundo quería que recurriéramos al Internet como la herramienta que nos iba a permitir mantener la educación a flote, lo cierto es que en muchos hogares, en el escenario mexicano, no hay para Internet, y menos pensar para una computadora. Estoy hablando de los escenarios de la ruralidad, en donde los docentes caminan, como yo lo he dicho, kilómetros de kilómetros de kilómetros, para poder llegar a una escuela con más o menos condiciones. Digo, si no hay internet, menos pensar en computadoras, y bueno, con mucha más razón si son escuelas que ni siquiera tienen energía eléctrica. Entonces, ¿quién aprende más? ¿El que tiene más dinero o el que tiene menos dinero? Esa es una de las desigualdades en donde los gobiernos, por ejemplo, ponen de manifiesto que invierten más en los ejércitos y no en sus sistemas educativos, cuando yo estoy consciente que la mejor forma de transformar en positivo a un futuro delincuente pues es dándole educación, sembrando valores, tratando de hacer de la escuela un aparato institucional de gobierno en donde el niño llegue a aprender, a formarse como ser social. Y bueno, esto es parte de las lógicas. Fíjense que quiero ponerles un video, lastimosamente no puedo hacerlo porque si lo pongo estaría infringiendo normas de plataforma y no quiero tener dificultades con ello. Les voy a pasar por WhatsApp el link del video en donde les voy a dar como un pequeño acercamiento conceptual a lo que es la educación inclusiva. Porque luego la gente empieza a tener visiones muy personalizadas. Ya me pasó con un grupo que de repente alguien puede creer, es que el mundo no va a cambiar, ¿no? Y que por eso los docentes son malos porque el mundo está malo. No, a ver, o sea, aquí hay un proceso de conciencia, de pensamiento crítico, en donde yo no puedo estar culpando a todos, sino asumir desde mi rol como educador una labor que transforma, ¿no? Es decir, no porque yo nací pobre estoy condenado a la pobreza, no, a ver, tengo necesidades aspiracionales a ser mejor persona, a tratar de cambiar las realidades sociales, de qué manera puedo hacerlo, y vamos generando, ¿no? estos escenarios o estos contextos. Entonces les voy a poner en el WhatsApp el link de este video. Sin embargo, yo también pienso que buena parte de entender la educación inclusiva es verlo desde el apartado emocional, es decir, de qué manera yo entiendo que la educación inclusiva también tiene que ver con una condición emocional. Fíjense que yo creo que una manera de entenderlo es como un hecho educativo puede volverse un hecho motivacional en virtud de mi situación. Yo vengo de una familia muy humilde, vengo de una familia pobre. Un día interactuando con una persona, me recuerdo que me dijo, ¿no? Mire, me dijo, mi hermana me dijo que tenga cuidado con usted. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que, me dijo su hermana, qué tan malo soy delincuente? Es que usted es profesor universitario y los profesores no ganan muy bien. Ya me puse a pensar, ¿y si yo le hubiera dicho que vendía droga? Entonces a lo mejor la hermana hubiera dicho, ah, sí, porque va a ganar dinero. O sea, estas, no sé, como tonterías sociales me hacen entender que a veces la educación tiene que ver con lo emocional y que en lugar de estar poniendo yo pretextos para muchas cosas, ¿por qué no ver una oportunidad de mejora y enfrentar la adversidad? Realmente el entender o el tratar de adecuar mis realidades a los escenarios excluyentes es tremendo, porque usted la desigualdad social la ve en una educación, en una clase de deporte, cuando un niño empieza a ser víctima de la marginación social porque no tiene para zapatos tenis. Y a lo mejor hay otro niño que sí tiene para zapatos tenis y en virtud de eso la educación deja de ser inclusiva o deja de ser equilibrada. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que tiene zapatos puede practicar deporte y el que no tiene zapatos le cuesta hasta caminar para llegar a la escuela caminando en estas veredas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por educación inclusiva? Y es que la educación inclusiva
es un principio general que busca impregnar la cultura de nuestras sociedades, de las políticas educativas y de las prácticas de enseñanza en escenarios en donde las personas podamos tener las mismas oportunidades en cualquier contexto educativo. Entonces, no importa si hay una persona con síndrome Down, pero si esta persona con síndrome Down puede ir a una escuela, llamémoslo así, tengo que tener cuidado, insisto, ¿no? Una escuela común y corriente, una escuela que no atiende necesariamente o de manera exclusiva a personas con síndrome Down. Entonces, yo estoy haciendo que la persona con síndrome Down empiece a socializar con otras personas y que empiece a interactuar, y le estoy abriendo o forjando una sociedad justa y equitativa en donde él dice es que nadie me margina porque tengo síndrome Down. Al contrario, me están dando la oportunidad de desenvolverme en un escenario más incluyente. Y esa es la forma de forjar una oportunidad de aprendizaje. Veámoslo, estamos en escenarios sociales problematizadores. Miren, hoy las tendencias de belleza hablan sobre cómo una persona es bonita si es delgada. Sin embargo, en el siglo XIV, XV, XVI, si mal no recuerdo, una persona gordita era sinónimo de belleza. ¿Por qué? Porque en estos escenarios donde había mucha hambruna, había comida solo en los sectores ricos. Una persona rica era una persona con sobrepeso. Hoy no. Hoy ya tenemos una Barbie que te motiva la bulimia, no una Barbie con una báscula y hasta con un inodoro para fomentarte el vómito. O sea, ¿hasta dónde somos capaces de llegar con estos nuevos contextos sociales? Y es que el enfoque de la educación inclusiva parte precisamente de una premisa. ¿Cuál es la premisa del enfoque de educación inclusiva? Bueno, que todos los estudiantes, sea cual fuese su condición particular, tengan la oportunidad de aprender siempre y cuando los entornos educativos en los que se desenvuelven tengan condiciones necesarias de acceso. Es decir, una escuela que le ofrece a todos los niños sin condición alguna darles experiencias de aprendizaje significativas es una escuela que está tratando de generar una perspectiva más incluyente, ¿no? Aparte de esto, habría que preguntarnos de manera muy enfática, bueno, ¿qué es lo que está promoviendo la educación inclusiva? Es que la educación inclusiva lo que está promoviendo es una excelencia en donde los estudiantes, a partir del diseño de ambientes escolares, tengan oportunidad de participar, de promover y de incentivar relaciones sociales que los conduzcan al éxito escolar. Promover una filosofía en la que todos los miembros de la comunidad educativa son importantes me permite pensar en que como docente debo de considerar las necesidades educativas de otros. Si yo pensara, por ejemplo, me ocurrió con esto que yo comentaba de que me costó aprender a escribir y lo recuerdo, me retrocedieron, por ejemplo, me retrocedieron a un escenario de, perdón, como esto es en vivo, me está cayendo una llamada y en este momento no voy a atenderla. Sin embargo, cuando yo hablo de promover la educación inclusiva, de lo que yo estoy hablando es de generar prácticas pedagógicas en donde la comunidad académica alcanza el éxito. Y a mí, por ejemplo, cuando me dijeron que yo no podía escribir, me retrocedieron a primero de primaria. Y yo ya iba a tercero. Y eso a mí me frustró porque en su momento los docentes no me dijeron tú tienes que esforzarte en mejorar tu capacidad de escritura. No, lo que me dijeron, eres un burro y te vas para primero. Y yo estoy perdiendo 2 años de mi vida porque yo ya había hecho primero y segundo, estaba cursando tercero de primaria. Y recuerdo que solo estuve un día en primero de primaria, que me regresan y ya me dicen, no, pues no eres de primero, si puedes leer, puedes escribir, creo que tu lugar es el segundo. ¿No? Y bueno, volví a ser segundo de primaria. Y hoy lo cuento y digo, qué poca formación tenían los docentes en términos de una educación inclusiva. O sea, no se promovía en esos entonces, en los años 80 y 90, una filosofía incluyente. Y ahí es donde yo digo que el tema a veces de educación inclusiva tiene que ver con una perspectiva de actitud, tiene que ver con una perspectiva de habilidades diferentes. ¿Qué nos está ofreciendo hoy en día la educación inclusiva? Bueno, una educación inclusiva nos ofrece una educación de calidad, que no discrimina, pero que transita de un enfoque diverso
en donde el docente pueda atender las necesidades y las capacidades de las personas. Un docente que favorece el pleno acceso a los estudios o a que el estudiante alcance su aprendizaje, con especial atención a quienes puedan correr riesgo de exclusión, de situación, porque cuando se piensa en necesidades educativas especiales, todo el mundo piensa en que no habla, en que no mira, en que no ve. Óigame, por el amor de Dios, una persona de escasos recursos, una niña que está en un entorno de violencia y que puede ser víctima de una agresión sexual, es una persona con una necesidad educativa especial, por el amor de Dios. O sea, una persona que no tiene dinero para comprar un libro, pero que tiene ganas de ir a la escuela para aprender, es una persona con una necesidad educativa especial. Por eso es que insisto, es importante que esta materia les sirva a ustedes para crear conciencia crítica, para que logren eliminar o al menos minimizar las barreras que están limitando el aprendizaje y la participación del estudiante en una escuela democrática. Como estudiantes todos experimentamos dificultades. Y es que todos tenemos diferencias en los procesos en cómo aprendemos y todos somos diferentes. ¿Cuántos profesores han tenido ustedes? Yo le preguntaba al grupo que atendía ayer, lunes, el 10 de junio, yo les decía, bueno, ¿y cuántos profesores han tenido? Con ustedes son 8 profesores. ¿Verdad que son 8 formas diferentes de enseñar la clase? Sí. ¿Verdad que son 8 formas diferentes en las que ustedes están aprendiendo? Sí. Por eso, porque la accesibilidad a un currículo diverso nos permite hacer de la escuela una institución más inclusiva. Las necesidades educativas hay que verlas desde 3 ópticas. Las necesidades educativas comunes, las necesidades educativas individuales y las necesidades educativas especiales. Cada una con una respuesta pedagógica que ustedes la pueden ver en el cuadro al lateral de cada una de estas necesidades educativas. Y aquí vemos cómo atender la educación inclusiva nos permite entender esta diferencia de lo que es exclusión, en qué se diferencia de la integración y de qué se diferencia de la segregación a la inclusión. 4 fenómenos de interacción educativa totalmente diferentes y con razones de ser muy puntuales. Véanlo cómo funciona. Es que no es, o sea, ser excluyente es yo vivo en una burbuja y todos los que no están dentro de mi burbuja están fuera, no los considero. Algo integral, algo que integra, es algo que estoy en una burbuja, pero tengo que crear otra burbuja aparte para poder incorporar. Por ejemplo, ocurre con estas escuelas que no son inclusivas, son integradoras. Y de repente había el aula integradora. ¿Qué era el aula integradora? Es que en una escuela en donde no habían personas con alguna especie de retraso mental, llamémoslo así, o con alguna necesidad cognitiva especial, como lo llaman ahora los especialistas, para no verse grosero ni verme yo tampoco marginador, porque no cuido mucho esos escenarios. De repente tenían un aula en un rinconcito y ahí tenían a alguien que no podía hablar, y lo tenían con alguien con síndrome Down, y había algún niño con algún daño cerebral cognitivo, y ya por eso eran escuelas inclusivas. No, era una escuela que integraba, pero no eran inclusivas, porque a la hora del recreo esos niños estaban aparte, en un mundo aparte, no socializaban de manera incluyente con los demás. Entonces, ¿cómo entendemos la educación inclusiva? Y estas gráficas o estas figuras nos llevan a preguntar, bueno, ¿qué posibilita la educación inclusiva? La educación inclusiva lo que posibilita es la participación del estudiantado, que todos los estudiantes participen en experiencias formativas en donde se trabaja en contra de la marginación, de la exclusión o del bajo rendimiento académico. Necesitamos docentes que sean capaces de monitorear a sus estudiantes y de determinar qué mecanismos de intervención requieren estos estudiantes para mejorar el desempeño educativo de ellos. Aquí lo vamos a ver desde un ejemplo cómo a través de políticas educativas enfocadas en la integración y en la inclusión podemos tener aristas que mejoren las condiciones de una escuela inclusiva. Vamos a ver prácticas inclusivas en donde la mediación pedagógica es determinante para mejorar las situaciones de inclusión educativa. Y por último, una atención a la diversidad en las escuelas. ¿De qué manera las escuelas están desarrollando capacidades para atender a la diversidad? Bueno, respetando el derecho a la diversidad educativa, respetando los marcos jurídicos y las políticas pertinentes a la educación inclusiva y escuelas que tienen proyectos áulicos de intervención para la diversidad.
¿Cuál es, a grandes rasgos, el papel de la escuela en la sociedad? Bueno, el papel de la escuela en un entorno social es introducir al estudiante dentro de la sociedad. Si bien es cierto, la primera socialización se da en el entorno familiar, la escuela también es un aparato institucional que transmite valores. La escuela también es un aparato institucional que genera modelos, es un aparato institucional en donde buscamos insertar al tejido social del estudiantado y lo vemos, ¿no? Lo vemos desde la escuela que tiene recursos tecnológicos y la escuela que tiene condiciones mínimas para existir. Realmente es una educación democrática, incluyente y pluralista, tengo mis reservas, y me atrevo a decir. Por consiguiente, una escuela en una zona obrera, normalmente, ¿de qué manera educaría? Educaría a sus estudiantes para que respeten el trabajo, para que respeten la jerarquía, pero una escuela en donde se forman a estudiantes de clase alta no te enseñan a obedecer, te enseñan a justificar, dar órdenes. Te enseñan cómo tener presencia dominante y a una reproducción endógena de un sistema de clase. La relación de la escuela con la comunidad bajo esta lógica interpretativa es desarrollar acciones que promuevan la inclusión educativa. ¿De qué manera? Aperturando que todos puedan ir a la escuela, que todos formen parte de la vida escolar, que todos vean en la escuela una escalera de ascenso social que permita generar mejores oportunidades para todos sus ciudadanos. Perdón. En virtud de ello, la escuela es un medio social que se deriva en contenidos sociales. Los contenidos sociales nos ayudan a darle respuesta a los problemas sociales. Los problemas sociales tienen fines sociales, tienen funciones sociales, y en la medida en que una persona es más preparada, en teoría debería de tener más y mejores accesos a oportunidades de desarrollo. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que las instituciones educativas suelen ser a veces meros requisitos de los entornos sociales, pero que a veces un licenciado no gana lo que ganaría alguien conduciendo un Uber. O como un médico operando y salvando vidas no termina de ganar la cantidad de dinero que un youtuber puede ganar monetizando en un video por estar haciendo estupidez. Perdón la expresión, porque no tengo otra forma de justificarlo. Entonces yo creo que todos estos elementos nos ponen a pensar cuál es el verdadero rol de la escuela inclusiva y a partir de eso los integrantes de las organizaciones educativas tienen la obligación de comprender la realidad o la necesidad de conectarse con todos los escenarios de los grupos colectivos sociales y pensar en cómo las instituciones tienen el deber de darle a los estudiantes igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. A veces es curioso porque queremos hablar con los padres de familia y los padres de familia con los que queremos hablar nunca llegan a las reuniones. A veces el papá o la mamá del niño que es más disciplinado y más educado es el que termina llegando y ahí es donde nosotros realmente nos cuestionamos, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Cómo entender estas realidades educativas? Pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Me gustaría en ese entorno plantearles como una idea en donde usted tenga claro que la función de la escuela es que la persona tenga una instrucción notoria para dotarse de habilidades para la vida, para resolver problemas, para darle soluciones a las problemáticas del día a día, por ejemplo, todo está caro, uno va al supermercado, el dinero no te alcanza, pero curiosamente siempre los bares están llenos, la gente tendrá poco para comer, pero dentro de lo poco para comer que tiene, hay familias en donde el hombre, el jefe de familia, prefiere comprar bebidas alcohólicas que subsanar las necesidades de sus hijos en términos alimenticios, de ropa, de calzado.
pero la gente sigue teniendo hijos a lo loco, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos una educación inclusiva? Una educación inclusiva establece una relación de sociedad con educación. La educación de por sí es un fenómeno social complejo, pero esto lo vamos a entender desde la sociología de la educación con fenómenos sociales como este. Uno diría, bueno, entonces la gente que tiene más dinero tiene mejores oportunidades o tiene mejor calidad educativa, no necesariamente. Conozco un caso en Brasil en donde un niño con papás profesionales, con una buena familia, con un estatus socioeconómico bastante solvente, por estar adicto a los juegos de video, en este caso creo que era Grand Theft Auto, en donde el niño estaba aprendiendo cómo sicarios entraban, mataban, el niño de 13 años aprende estas conductas y decide matar a sus papás, porque los papás eran policías. Entonces, como los papás eran policías, tenían armas en casa. El niño se hizo fácil agarrar la pistola, mata a su abuelita, mata a una tía y mata a sus papás. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿No? Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de la familia? Si los papás estaban trabajando para darle mejores condiciones de vida, ¿es culpa de los juegos de video? ¿Es culpa del proceso educativo? ¿Es culpa de la sociedad? ¿De quién es culpa? Pero claro que no se trata de buscar culpables, sí, pero de generar conciencia para que estas cosas desde la escuela creamos en los estudiantes entes sociales que no puedan reproducir este tipo de actitudes. Al final, vamos a decir que el fin de la educación es formar un ser apto para gobernarse a sí mismo y no un ser apto para ser gobernado por los demás. No me crea a mí, pero sí puede creerle a grandes mentes como la de Herbert Spencer, un célebre sociólogo que marca diferencias